Muy buenas, soy Oscar y voy a enseñaros Bratislava. La capital de Eslovaquia es una ciudad de contrastes bañada por el río Danubio. El pasado comunista ves en la arquitectura de los barrios de la Domina y en infraestructuras como la Ponte Nueva, que muchos turistas identifican con un ovni. El tranvía percorre toda la ciudad y un pequeño pero guapo barrio viejo, en lleno de tabernas donde tomar las mejores cervezas del país y mucha historia. El monumento más conocido es el castillo que se construyó en el siglo X en el alto de la Jomba que domina Bratislava, y desde el que pueden verse unas vistas bien prestosas. En la ciudad pueden atoparse edificios impresionantes como el Palacio Grassalkovic, donde vive el presidente del país, un guapo edificio de estilo rococó tardío. Cuando atapé, Bratislava llénase de ellos. Un láser reflejado en distintos espejos guíate por la zona vieja de la ciudad. Está allí en la iglesia azul. Esta iglesia es conocida por su especial estética y no deja a nadie indiferente. Dedicada a Santa Isabel de Hungría, fue diseñada por Odon Lechner, el Gaudí húngaro. El siglo XX fue especialmente movido en este país. Eslovaquia entamó el siglo como parte del Imperio Austrohúngaro, vivió 2 guerras mundiales, formó parte del bloque soviético y fue escenario de una revolución y un proceso de independencia. Todo esto puede verse en las placas y numerosas estatuas de la ciudad. Pero si quieres relajarte después de ver la ciudad, nada mejor que ir a sentar a la torre de televisión de la ciudad. Así te dan rodeada con 196 metros de altura, unas vistas ablucantes y hasta un piano para tocar.